En los suburbios del norte de Toledo, Ohio, vive la familia Liske, un hogar mixto de 5 miembros. La familia incluía a Bill, de 53 años, su esposa Susan, de 48, y sus 3 hijos, Devin, Derek y William. Devin y Derek eran los hijos de Susan de un matrimonio anterior, mientras que William era el hijo de Bill de su primer matrimonio. La familia parecía vivir una vida relativamente pacífica en una casa espaciosa situada en cientos de acres cerca del lago Erie, cerca de parques y áreas de vida silvestre. Sus pasatiempos favoritos incluían la caza y la pesca, actividades que les permitían disfrutar juntos del aire libre. Susan, que había trabajado como gerente de oficina para la Junta de Capacitación de Carpintería del Noroeste, amaba la jardinería, acampar y era conocida como una madre amorosa. Bill, un veterano retirado de la Fuerza Aérea, compartió su pasión por el aire libre. Los niños, especialmente William, disfrutaron de pasar tiempo cerca del lago Erie. A medida que los niños crecían, asistían a la iglesia todos los domingos, mezclándose con la tranquila vida rural. Sin embargo, William tenía una personalidad más turbulenta. Cuando era niño, a menudo estaba irritable, intimidaba a otros niños y provocaba conflictos dondequiera que iba. Sus padres inicialmente descartaron su comportamiento como una travesura típica, esperando que mejorara con el tiempo, pero sus tendencias disruptivas solo empeoraron durante la adolescencia. Para cuando William tenía 15 años, su comportamiento había escalado hasta un punto en el que tuvo varios encontronazos con la ley. Fue en esta época cuando su padre, Bill, conoció a Susan a través de su trabajo y finalmente se casó con ella en 2001. A William le molestaba la llegada de Susan a su vida. No le gustaba su presencia en la casa y se rebeló abiertamente contra las estrictas reglas que ella introdujo. A medida que crecía la tensión entre William y su madrastra, también lo hacía su desobediencia. En 2002, a la edad de 16 años, William había sido puesto bajo arresto domiciliario por un crimen. Había amenazado con hacerse daño a sí mismo y cuando llegó la policía, la situación se convirtió en violencia física. William fue acusado de agresión en un tribunal de menores. En 2004, durante una acalorada discusión, William golpeó a Susan en el pecho. 2 meses después, volvió a agredirla, golpeándola en la cabeza con una taza de café y robándole el coche. Susan, abrumada por la violencia, presentó graves cargos contra él. Sin embargo, William fue diagnosticado con trastorno esquizoafectivo y fue considerado no apto para el juicio. Los cargos de agresión y robo fueron retirados, aunque su relación con Susan siguió siendo tensa. Su padre, Bill, tomó la difícil decisión de colocar a William en un hogar psiquiátrico cerca del lago Erie en Sandusky. A pesar de que William estaba bajo tratamiento, seguía representando una amenaza para quienes lo rodeaban. Durante su tiempo en Sandusky, William tuvo múltiples encuentros violentos con la policía, uno de los cuales ocurrió cuando su padre estaba presente para recogerlo. A pesar del tratamiento, la condición de William no mejoró y seguía agitado. En el otoño de 2004, a los 18 años, la agresión de William dio un giro aterrador. Una mañana, intentó atacar a Susan mientras ella estaba en la ducha. Aunque Susan logró defenderse de él, quedó herida físicamente y emocionalmente agotada por el abuso prolongado. Esa noche, Bill tomó la dolorosa decisión de expulsar a William de la casa familiar. A partir de ese momento, William tuvo que valerse por sí mismo. La tensa relación entre él y su familia empeoró, particularmente con Susan y sus hermanastros, lo que llevó a discusiones frecuentes cada vez que se cruzaban. Durante los años siguientes, William continuó recibiendo tratamiento esporádico para su trastorno esquizoafectivo. En 2007, Bill, a pesar de todos los desafíos, seguía comprometido a ayudar a su hijo. Buscó la tutela legal de William en un intento de asegurar su liberación del hospital psiquiátrico. La esperanza de Bill era colocar a William en un centro de reinserción social o en un hogar grupal donde pudiera recibir una atención más adecuada.
Aunque la condición de William podía controlarse de alguna manera con medicamentos, a menudo se negaba a tomarlos, creyendo que estaba bien. En su lugar, recurrió al alcohol y la marihuana, lo que complicó aún más su comportamiento. Gracias a los esfuerzos de Bill, William finalmente fue dado de alta del hospital y colocado en un centro de rehabilitación de vida relativamente libre. Sin embargo, sus visitas a la casa de su padre seguían siendo tensas. Alrededor de este tiempo, una familia vecina perdió a su perro, que fue encontrado baleado. Las sospechas recayeron sobre William, aunque nunca se encontró ninguna prueba. Si bien era solo una mascota, el incidente insinuó algo más oscuro, lo que generó alarma entre la comunidad. Para minimizar las interacciones de William con Susan y los vecinos, Bill a menudo lo llevaba a la cabaña de la familia en el condado de Carroll los fines de semana, con la esperanza de que algún tiempo fuera pudiera calmar a su hijo. La cabaña estaba a solo unas horas en coche del norte de Ohio. Bill a menudo llevaba a William allí para cazar y hablar, con la esperanza de que estos viajes aliviaran la tensión entre William y el resto de la familia y mejoraran su estado mental. Desafortunadamente, esto solo proporcionó un alivio temporal y no hizo nada para abordar los problemas subyacentes. La aversión de William por su madrastra no cambió, y su salud mental continuó deteriorándose. Un amigo de la familia, Mark, recordó numerosas conversaciones con Bill en las que expresó su preocupación por la seguridad de la familia Liska. Cuando William comenzó a causar problemas y tuvo altercados físicos con Bill, Bill llamaba con frecuencia a Mark para pedirle ayuda. A pesar del daño físico que sufrió, Bill estaba decidido a no renunciar a su único hijo, convencido de que William no lastimaría intencionalmente a su familia. En la mañana del 31 de octubre de 2010, Devon, el hijastro de 16 años de Bill, regresó a casa alrededor de las 9:30 de la mañana después de pasar la noche anterior en la casa de su padre biológico. Se estaba preparando para cambiarse de ropa antes de ir a la iglesia. Cuando bajó las escaleras después de cambiarse, se encontró con William, lo que le pareció extraño a Devon, ya que William ya se había mudado y rara vez se quedaba en la casa. El sofá se había convertido en una cama, lo que sugería que William había dormido allí la noche anterior. Intercambiaron breves cortesías, y William le preguntó a Devon a dónde iba, cuánto tiempo estaría fuera y cómo iba a llegar allí. El comportamiento inusualmente hablador de William sorprendió a Devon, ya que su relación siempre había sido tensa, marcada por frecuentes discusiones. Devon se encogió de hombros ante la repentina amabilidad de William, respondió rápidamente y se fue a la iglesia. A la 1:30 de la tarde, después de asistir a los servicios de la iglesia, Devon regresó a casa. Subió las escaleras para jugar videojuegos en su habitación. Poco después, notó algo extraño. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Curioso, Devon bajó las escaleras para ver cómo estaban su madre y su padrastro, asumiendo que se habían quedado dormidos. Para su sorpresa, todavía estaban en la cama y las piernas de su madre colgaban del borde de la cama. Devon se acercó y tocó la pierna de su madre, intentando despertarla. Fue entonces cuando notó que su almohada estaba manchada con lo que parecía sangre. Inicialmente, Devon pensó que podría haber sido una broma de Halloween de la fiesta de la noche anterior, pero a medida que pasaban los minutos, se hizo horriblemente claro que sus padres habían sido asesinados. Presa del pánico, Devon huyó de la casa y llamó a su tía Lori. En ese momento, Devon no pensó en ir a ver a su hermano Derek o a su hermanastro William. Lori alertó rápidamente a la policía y corrió a la casa Lisk. Cuando la policía llegó, encontraron una escena del crimen espantosa. En el dormitorio principal, bajo las sábanas, yacían los cuerpos de Bill y Susan. Bill había recibido un disparo en la cara mientras aún estaba en la cama, aparentemente dormido. Susan había recibido 3 disparos en la cabeza, y su cuerpo parecía haber sido movido después de su muerte. Las pruebas forenses revelaron más tarde que Susan también había sido golpeada después de que ya estaba muerta. En otra habitación, la policía encontró la puerta cerrada con llave.
Al forzarlo, descubrieron a Derek, de 23 años, acurrucado en su cama, también muerto. Había sufrido un traumatismo contundente en la cabeza, y cerca se encontró un martillo ensangrentado que coincidía con sus heridas. La investigación forense concluyó que la familia había sido asesinada mientras dormían, comenzando con Derek, seguido por Billy, por último, Susan. Se encontraron huellas de barro alrededor de la casa que conducían a un estanque en el patio trasero. Inicialmente, los investigadores creyeron que el arma homicida podría haber sido descartada allí, pero después de drenar el estanque, no encontraron nada. En total, 3 personas habían sido asesinadas: Bill, Susan y su hijo Derek. Más tarde, durante la autopsia de Susan, se descubrió que había sido agredida sexualmente post-mortem, una adición atroz a un crimen ya horrible. La tía Laurie inmediatamente le dijo a la policía que sospechaba que William, el hijo de Bill, era el asesino. William tenía un historial de enfermedades mentales y estaba profundamente resentido con Susan. Anteriormente la había amenazado y agredido. Para aumentar las sospechas, William se había quedado en la casa la noche anterior a los asesinatos y la camioneta blanca de la familia había desaparecido, apuntando más en su dirección. Los vecinos entrevistados por la policía mencionaron haber escuchado algunos ruidos. Posiblemente disparos alrededor de las 6:30 de la mañana de Halloween, pero al vivir en una zona rural, no pensaron mucho en eso en ese momento. También recordaron haber visto a Bill y William regresar de un viaje de casa el día anterior y asistir a una fiesta de Halloween con la familia esa noche. Todos en la fiesta parecían felices, pero los vecinos notaron que Derek no estaba presente, lo cual no era inusual dado que Derek y William no se llevaban bien. William rara vez pasaba la noche en la casa de los Lisk, pero debido a que Bill y Susan habían estado bebiendo en la fiesta, permitieron que William se quedara a dormir después de que terminaran las festividades. Esta excepción resultaría fatal para la familia Liska. Los informes sugieren que cuando Devin regresó a casa esa mañana antes de ir a la iglesia, su familia ya pudo haber sido asesinada por William. El hecho de que William hablara con Devin a su regreso implica que William eligió dejar que Devin saliera de la casa sin hacerle daño. Sin embargo, William preguntó cuánto tiempo estaría Devin fuera, lo que indica que podría haber asesinado al resto de la familia después de que Devin se fuera a la iglesia. Los registros telefónicos muestran que la última llamada de Derek fue a las 2:02 de la tarde del día antes de los asesinatos. Las autoridades localizaron rápidamente a William, descubriendo que había regresado a la cabaña de la familia. Había estado cazando allí con su padre menos de 48 horas antes. Bill se había tomado una semana de descanso y los dos solo habían regresado a casa 24 horas antes de los asesinatos. Un oficial de policía informó haber visto una camioneta Ford blanca y decidió revisar la cabina. La camioneta coincidía con la descripción de la que faltaba en la casa de Liska. Mientras la policía vigilaba la propiedad, observaron a William salir al porche, apoyado en un poste y fumando un cigarrillo. William fue arrestado de inmediato. Las imágenes de vigilancia de un restaurante cercano mostraron a William comprando el sándwich. Los expertos forenses registraron la cabina, reuniendo la camioneta y la ropa de William como evidencia durante su arresto inicial. Al principio, William solo fue acusado de un solo cargo de asesinato, lo que permitió a la policía detenerlo hasta que se pudieran presentar más cargos ante un jurado. El jurado decidiría si se presentarían cargos adicionales. Cuando William fue transferido del área de detención a la unidad de admisión, se le indicó que usara un traje de prevención de suicidio, a lo que se negó. Un oficial tenía la tarea de supervisar a William. Insistió en que William usara el traje, lo que llevó a una confrontación física en la que William arañó la cara del oficial. Otro oficial intervino, amenazando a William con una pistola paralizante antes de que finalmente obedeciera y se pusiera el traje. A pesar de este altercado, no se presentaron más cargos en su contra. La policía ya estaba familiarizada con William, ya que había entrado y salido de problemas con frecuencia.
En noviembre de 2010, William fue acusado oficialmente de 6 cargos de asesinato agravado, 2 cargos por víctima. 3 de los cargos fueron por homicidio premeditado, mientras que los 3 restantes fueron por robo agravado. William se declaró inocente de todos los cargos, y su abogado defensor presentó una declaración de demencia en su nombre. Fue encarcelado con una fianza de $3 millones. Algún tiempo después, William compareció ante el tribunal. Se enfrentaba a 6 cargos de asesinato agravado. Se sometió a una evaluación de 30 días para determinar si es competente para ser juzgado. El joven de 24 años fue acusado de asesinar a su padre, Bill, su madrastra, Susan, y su hijo, Derek. Si es declarado culpable, William se enfrentaría a la pena de muerte. A pesar de su historial de enfermedades mentales y después de ser evaluado 2 veces para determinar su competencia, William finalmente fue declarado apto para ser juzgado. Sabiendo que podría enfrentarse a la pena de muerte, William modificó su estrategia de defensa. El 12 de agosto de 2011, en una audiencia previa al juicio, se declaró culpable de 3 cargos de asesinato agravado a cambio de que la fiscalía renunciara a la pena de muerte. William fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Antes de su sentencia, William expresó remordimiento por haber matado a su familia, atribuyendo sus acciones a Satanás y su enfermedad mental. William había luchado con problemas de salud mental a largo plazo, suspendiendo con frecuencia su medicación, lo que solo empeoró su condición. A pesar de los esfuerzos de quienes lo rodeaban, especialmente de su padre, Bill, quien nunca se rindió. Su hijo y trató de encontrar tratamiento para él, los conflictos familiares continuaron. Trágicamente, el amor y los esfuerzos de Bill fueron en vano y su vida terminó a manos de su propio hijo. ¿Qué piensan de este caso? Déjenos sus comentarios y muchas gracias por visitarnos.